Las pizzas de Richard, sencillamente las mejores. Tenemos una gran variedad de sabores, carnes, pollo con champiñones, hawaiana, costillitas tropical. Además, disfruta de nuestros perros, hamburguesas, choripapas y mucho más. Encuéntranos en la calle 20, sector San José, como también calle Novena, Las Américas, para domicilios 762-1460, 762-1460. No te las pierdas, están riquísimas. ¿Necesitas accesorios para tu celular y no sabes dónde encontrarlos? Yo te tengo la solución. Mundo Accesorios encuentra una extensa gama para tu celular o tablet. Cargadores, carcasas, protectores de pantalla, parlantes. Manejamos todas las marcas: Apple, Sony, Samsung, Huawei, Nokia y mucho más. Encuéntranos en la calle 16-1632, Duitama. Para cualquier información, llámanos al 761-0704, atendido por su propietario, Jorge. Bajo el manto del Cerro de Monserrate, la ciudad de todos los colombianos encanta a turistas nacionales y extranjeros. Un destino cultural, de naturaleza, urbano y de negocios. Descubre Bogotá. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Rota Sugamursi, Rota Sugamursi. Bueno, muy buenas noches, estimados televidentes del ente cívico de Teleimpacto Global. Estamos en vivo y en directo desde Duitama, Boyacá, Colombia, Sudamérica, llevando nuestro programa del ente cívico. Desde New Jersey está en producción y todo lo que tiene que ver esta programación con Juan David Sánchez González. Y aquí en Duitama, este servidor y amigo de ustedes, Francisco Paco Sánchez Matamoros. Iniciamos nuestro programa del día de hoy comentando que hoy tenemos a el doctor Benjamín Herrera Espitia, economista, y además él dentro de toda su actividad ha sido superintendente bancario, primer delegado en lo administrativo, también estuvo en presidente de la compañía colombiana automotriz, que fue la ensambladora de Fiat y Mazda, pero en esa época, y de la misma forma también es catedrático universitario, o fue catedrático universitario. Trabajó también como gerente de la firma Lee. De la misma manera estuvo gerenciando el Instituto Colombia, el Instituto Infiboy, Instituto Boyacense del Infiboy, aquí en Boyacá. Entonces, pues él, como un buen conocedor de estos temas económicos, lo hemos invitado y él ya, digamos, en sus cuarteles allí de invierno, porque de todas maneras pues, a todos nos ha tocado someternos a este aislamiento que tenemos, pues vamos a tener un diálogo con él sobre todo lo que tiene que ver este manejo aquí en nuestro país, en Colombia. Bien, estimados televidentes, entremos en materia. Doctor Benjamín Herrera Espitia, muy buenas noches. Pero además de eso le quiero comentar, él fue concejal de Duitama, igualmente fue alcalde de Duitama y después fue gerente del Infiboy, el Instituto Financiero de Boyacá. Bienvenido, doctor Benjamín Herrera, ¿cómo está usted? ¿Aló? Muy bien, Paco, muy buenas noches. Qué gusto estar en su programa. ¿Cómo está por ahí en Duitama? Yo aquí en Paipa, pasando la cuarentena, a ver si por fin los mayores de 70 años podemos salir el 31 de mayo. Pues así como van las cosas, creo que no. Te quiero pedir un favor, mi estimado doctor Benjamín, coloque su celular horizontal, con eso la imagen sale más ampliada. A ver, creo que así sí, que es mejor.
Sí, déjelo, ya responde el celular. Esperemos a ver que responda el celular. De todas maneras, creo que ahí vemos la imagen más ampliada, su imagen a través del lente cívico. ¿Cómo le parece, Juan David? Ahí está bien, bien, perfecto. Bien, doctor Benjamín Herrera, pues de todas maneras, como usted dice, los mayores de 70 ya nos tocó recluirnos, ya nos tienen de pronto, como en algún artículo de Samper Pisano, nos tienen como muebles viejos o inclusive de esos artículos también de expresidente y que en paz descanse Carlos Llera Restrepo, ¿no? No, yo no te oí, Paco, desafortunadamente no te oí lo que me preguntó. Bien, ¿usted me está escuchando? Sí, sí, ya le estoy escuchando. Ah, bueno, bien, es que cuando usted movió el celular se alcanza a se alcanza a descuadrar la imagen, también obviamente el sonido. Bien, yo le comentaba que como aquellos artículos que escribía de pronto Klim, o de pronto Carlos Llera Restrepo, o de pronto el mismo Samper Pisano, que después de los 70 años parece que nos tienen allá como muebles viejos, nos arruman. Y aquí, de todas maneras, nos arrumaron pues a todos por la pandemia y por el coronavirus. ¿Cómo está usted, doctor Herrera? Pues afortunadamente bien. Lo que pasa es que siempre, pues una situación como la que estamos viviendo con esta pandemia, con esta epidemia, con este virus, pues es una cosa fuerte y dura para todo el mundo. Así, algunos de nosotros tengamos más de 70 años. La verdad es que yo poco entiendo eso de que a los mayores de 70 años los tengan más restringidos. Es que nos tienen desde mucho antes que comenzara la cuarentena y nos tienen hasta mayo 31, hasta después de que hasta ahora la tienen programada, que la tienen programada hasta el 25 de mayo. Los mayores de 70 años pues somos los que necesitamos caminar más, tomar más aire, tener más actividad precisamente por la edad. Y parece, como bien lo dices tú, Paco, y como lo decía en alguna ocasión el doctor Carlos Llera Restrepo, a los mayores, a los adultos mayores nos tienen como muebles viejos, los trastean para todas partes. Y resulta que, por lo menos aquí en Colombia, y lo están añorando mucho en Europa, ojalá los países europeos tuvieran los abuelitos, como le dicen aquí, que tenemos acá, porque hay muchos abuelitos que son muy importantes. Solamente comencemos con el Papa. El Papa es mayor de 70 años. Aquí tenemos personas muy importantes mayores de 70 años que todavía tienen vida activa y por lo menos yo personalmente, que tengo 74 años, me siento muy bien, sin ningún problema, pero aquí pasando la cuarentena, porque eso nos corresponde, tratar de cuidarnos para a ver si podemos resolver rápidamente este problema. Bien, perfecto. Sí, señor, y así realmente nos toca indudablemente a toda ya antes le decían los viejos, los abuelitos, los adultos, ahora la tercera edad, ahora los adultos mayores, seguro serán, le ponen todos esos nombres como para no maltratarnos, pero ahí vamos. Nosotros tenemos todavía actividad, además esta generación nuestra, de todo lo que hemos vivido y hemos pasado, somos una generación que ha aguantado muchas cosas y de todas maneras estamos vivos y coleando, ¿sí? Mejor dicho, nos sentimos bien vigorosos. Le cuento que mi padre tiene 93 años y está más joven que yo, por lo menos no está calvo, no está nada, está bien y vigoroso. Uno lo ve, un señor a esa edad
vive solo y se mantiene solo, hace su desayuno, cocina, únicamente va y toma el almuerzo en un restaurante. Pues ahorita le ha tocado, igual que muchos, pues contratar domicilios para que le traigan las cosas. Y lo que dice usted es cierto, él necesita de caminar porque entonces uno se va endureciendo más. Entonces él necesita caminar, nosotros necesitamos de caminar. Afortunadamente, pues uno puede salir, usted allá donde está viviendo, pues tiene espacio para salir. Pero si uno que vive en una ciudad, ahí es donde la policía ya lo está fustigando, le está diciendo usted no puede salir porque eso dice la norma y la ley. Exactamente lo que usted está diciendo. Pues sí, es que de todas maneras hay personas que desafortunadamente llegan a determinada edad con una serie de limitaciones y con una serie de problemas, pero la mayoría de las personas llegamos sanos a la edad mayor y podemos ser todavía productivos. Yo por ejemplo, yo vivo permanentemente produciendo, trabajando, porque uno no se puede quedar sentado ni se puede quedar acostado, porque la verdad es que primero, uno no está acostumbrado a eso y en segundo lugar, pues uno necesita moverse, necesita tener movimiento, necesita tener actividad para precisamente poder sostener y poder conllevar los años que le van llegando uno a través del tiempo. Exactamente. Bien, mi doctor Benjamín Herrera, entremos en materia. Usted como especialista, como economista, como conocedor de la banca, ¿cómo observa usted el manejo que le viene dando el gobierno nacional, sobre todo a esta situación desde el Ministerio de Hacienda, desde el gobierno nacional, desde su presidente de la República, como es el doctor Iván Duque Márquez? ¿Cómo observa usted esos manejos? ¿Y qué le podemos decir a la comunidad, no solamente boyacense, sino a través de esta entrevista que va a muchas partes del mundo? Pues mira, Paco, yo pienso que el presidente ha hecho su mejor esfuerzo y a través de su gobierno ha tratado de dar las soluciones y dictar las disposiciones que han sido necesarias para poder nosotros poder atacar este virus. Sin embargo, hay muchas medidas que ciertamente no le están llegando a la gente. Por ejemplo, los subsidios que está dando le han llegado a las familias en acción, a jóvenes, a los adultos mayores, etcétera. Les ha llegado, pero lo que pasa es que hay mucha burocracia, hay mucho movimiento y poder llegar a un territorio tan amplio como el territorio colombiano, pues no es fácil, es un poco difícil. Se ve la buena voluntad del presidente para poder hacer las cosas de la mejor forma. Pero hay algunas medidas que desafortunadamente, que la cuarentena, pues sí, se tiene que priorizar la vida. Es obvio que tiene que tener como prioridad la salud y la vida de las personas. Pero si se tiene mucho tiempo la cuarentena, a medida que vaya pasando la cuarentena, pues va aumentando obviamente el problema de la incertidumbre de la persona. Si a las personas no se les deja trabajar, si a las personas se les tiene encerradas, pues hay un problema muy complicado porque es que las personas necesitan su trabajo. En Colombia hay muchísimos trabajadores que dependen del trabajo diario y que eso hace, obviamente, que no tengan los ingresos suficientes para poder suplir sus necesidades. El gobierno también ha tomado algunas disposiciones de carácter, yo diría que un poco blandas, cuando debía exigir, por ejemplo, en el caso del sector financiero colombiano, el sector bancario colombiano,
pues no se ha visto y hemos visto muchísimas quejas porque los bancos no han reaccionado precisamente a las indicaciones que el gobierno le ha dado para otorgar la liquidez que necesita la gente ante el hecho que no tienen en este momento los ingresos necesarios para suplir sus necesidades. Lo mismo las empresas, las personas naturales, las personas jurídicas, las pequeñas, las medianas empresas. Entonces, por eso han tenido problemas para poder obtener la liquidez que requieren, no solamente para garantizar los sueldos y los salarios, sino también para poder producir los ingresos que se requieren para poder suplir sus necesidades básicas. Bien, mire, hay una situación, por ejemplo, ¿cómo hacer para que todos esos recursos que según anunció el gobierno nacional a través del presidente Duque en su intervención todos los días a las 6 de la tarde por los medios nacionales, radio, televisión, cómo hacer para que esos dineros que los lleva la banca tradicional pues realmente le lleguen con facilidad a quienes lo necesitan, a los microempresarios, a los empresarios, a los campesinos, a los empresarios, a industriales, que obviamente se vienen descuadrando terriblemente en su economía y en su manejo de pago de nóminas y toda esta parte. ¿Cómo hacer para que estos bancos, hombre, faciliten rápidamente esos préstamos? Porque más adelante te digo qué le exigen un banco a una persona, qué documentos le exigen, y eso se demora 4 o 5 semanas para responderle. ¿Qué le podemos decir al gobierno? ¿Qué pueden hacer? Es que mire, Paco, el gobierno nacional tiene lo que se llama unos fondos financieros o unos bancos de segundo piso. Un banco de segundo piso es el Banco de Comercio Exterior Bancoldex. Otro banco de segundo piso es el Fondo Financiero Agropecuario, que es Finagro. Otro banco de segundo piso es Findeter. Otro banco de segundo piso son bancos de redescuento, no son bancos que si bien son bancos del gobierno, son entidades financieras del gobierno. Esas entidades no prestan directamente a las personas. Esas personas tienen que ir a la banca privada, o sea, al sector bancario privado, y el sector bancario hace el análisis y el estudio de los créditos comunes y corrientes y le otorgará el crédito a aquella persona que le cumpla con los requisitos y con los protocolos para entregar el crédito. El primer requisito que un banco debe cumplir para otorgar un crédito es que la persona que le está solicitando el crédito le garantice que se lo va a pagar, porque el sector financiero colombiano y más específicamente el sector bancario, pues la plata no es de los bancos, la plata es de las personas o de los cuentavientes que depositan allá sus ahorros y el banco hace la que se llama la intermediación financiera, es decir, toma los ahorros de las personas a través de los depósitos bancarios y los coloca a través de crédito. Luego, la plata que está colocando a través de crédito en los bancos es plata de las mismas personas o de la misma comunidad o de la misma sociedad. Por lo tanto, el banco tiene que tener mucho cuidado y tiene que tener cumplir con una serie de requisitos que el mismo gobierno le exija que cumpla a través de la superintendencia financiera, que es la que la vigila y controla a los bancos para el otorgamiento de los créditos. Entonces, el gobierno en esta crisis ha dado unos créditos a través de Bancoldex, a través de Findeter, a través de Finagro, pero resulta que esos son bancos de redescuento. Esos bancos del gobierno, que son bancos de segundo piso, como digo, no son bancos de primer piso, porque esos bancos no tienen cuentas corrientes ni cuentas de ahorro. Esos bancos son bancos de redescuento. Esos bancos
le dan la plata al sector privado para que el sector privado la preste. Pero primero tiene que el sector privado, o sea, los bancos, prestar primero la plata y una vez cumplir todos los requisitos y una vez prestada la plata, sí ir a redescontar o ir a pedir la plata que el gobierno le da a través de Bancolde. Lo que yo digo y diría para que sea más efectivo el crédito y realmente le llegue a la gente, es que conviertan a esos bancos de segundo piso en bancos de primer piso, que sea directamente el gobierno que dé los créditos, que no utilice al sector bancario para otorgar los créditos, sino que directamente a través de Bancolde o a través de Finagro dar directamente los créditos, pero no sirviendo de intermediario al sector bancario, porque así se complica mucho y esos son los problemas y esas son las quejas que tenemos de la gente. La gente en este momento no ha sentido el efecto de la plata que el gobierno ha puesto a disposición en Bancolde, de Finagro, de Fiteter, para que le den la liquidez a la gente que requiere precisamente para pagar nóminas. Bueno, doctor, y es muy difícil colocar esos bancos de redescuento como Bancoldes, colocarlos en primer piso, mejor dicho, para que presten ellos directamente, y otro banco, por lo menos el Banco Agrario es del gobierno, por ahí no se puede hacer más expedito, digamos, esos créditos y todo lo maneja el Banco Agrario. El Banco Agrario podría manejar porque es un banco de primer piso, no es un banco de segundo piso. El Banco Agrario es uno de los bancos, digamos, que recibe la plata de la gente, maneja sus ahorros, hace la intermediación financiera y la coloca a través del crédito. Entonces, podría hacerlo directamente a través del Banco Agrario, pero su pregunta es que si el gobierno puede convertir esos bancos de segundo piso en primer piso, en bancos de primer piso, claro, precisamente utilizando la situación de emergencia que el gobierno la dictó y que estamos en este momento en esa situación de emergencia económica, ya la decretó el gobierno, no solamente la decretó inicialmente, sino que la amplió ya 30 días más. Entonces puede sencillamente convertir ese banco de segundo piso en bancos de primer piso para que sea directamente Bancoldes el que da los créditos, no utilizando al sector bancario privado, porque eso complica las cosas. En primer lugar, hace poco en la revista Dinero, la semana antepasada, el presidente de Bancoldes opinó exactamente lo que estoy diciendo yo, en el sentido de que Bancoldes debería dar los créditos directamente en lugar de ser un banco de redescuento a esperar que el sector bancario dé los créditos. Esa es la razón por la cual el sector bancario no ha entregado con la agilidad, con la rapidez y con la necesidad que tiene la gente de las plazas. Ahora, no sé cómo irá a funcionar los subsidios o las ayudas que el gobierno daba a través del sector financiero. Ya salió un decreto y hoy va a salir otro precisamente para ampliarlo a financiar las nóminas. Están financiando el 40% de las nóminas a través de un subsidio que el gobierno está dando a través de los bancos. No sé cómo es la mecánica, pero eso ya no es un crédito, es un subsidio que el gobierno está dando a la pequeña, a la pequeña y a la mediana empresa y a las personas naturales a través del decreto que sale hoy de financiarles el 40% de su nómina a través de los bancos, simplemente presentando un certificado de un contador público que diga que tiene determinado número de trabajadores, que ha perdido más del 20% de los ingresos en esta situación de emergencia, y con esos requisitos el gobierno está dando un subsidio del 40% de la nómina. Hoy el decreto sale no solamente para las empresas, sino también para las personas naturales, es decir, aquellas que no son sociedades.
¿cómo sería para las personas naturales ese subsidio? Porque usted me habla es de lo de nómina de 350.000 pesos por trabajador. Sí, correcto, del 40% de un salario mínimo, Sí. es decir, 350.000 pesos. Hoy sale el decreto para las personas naturales, de aquellas personas naturales, no personas jurídicas, que estén debidamente legalizadas, es decir, que tengan el registro de Cámara de Comercio, que tengan más de 3 trabajadores y certificar por medio de su contador o por medio de un contador público que ha perdido más del 20, que ha perdido, que no ha tenido ingresos ni hasta el 20% de lo que recibía antes de la pandemia, entonces le dan el subsidio. Pero eso ya no son créditos, esos son subsidios que el gobierno está dando a las empresas, tanto las personas naturales como las personas jurídicas, para financiar el 40% de un salario mínimo, o sea, 350.000 pesos, para poder financiar las nóminas. Bien, yo quiero comentarles lo siguiente. Por ejemplo, aquí le mandan al señor Espinosa: recibo un cordial saludo del Banco de la Vivienda en atención a su solicitud. Me permito a continuación anexar listado de documentos que se requieren para tal fin, para lo cual solicito de su gentil ayuda en el envío por este mismo medio PDF a la Cámara de Comercio no mayor de 30 días, copia de los estados financieros con corte a diciembre 17, 18 y 19, con notas a los estados de normas NIIF, copia de las dos últimas declaraciones de renta y empresa y socios, copia RUT actualizado, copia cédula ampliada, 150, composición accionaria, información, descripción de la actividad económica, número de empleados, tipo de contratos, salarios, participantes, clientes, participantes, proveedores, instalaciones propias en arriendo, valor que requiere el destino de los recursos. Todo eso que le envían, mejor dicho, creo que en esta pandemia lo aburren. No, pues es que precisamente, Paco, los bancos tienen que cumplir con una serie de disposiciones y de resoluciones que el mismo gobierno le exige que debe solicitar para el otorgamiento de crédito, y se lo exige a través de la Superintendencia Financiera. Entonces, los bancos hacen todo su protocolo porque es una exigencia del gobierno a través de la Superintendencia Financiera hacer todo eso. No es que el banco no quiera darlo. Yo diría lo siguiente: el gobierno ha debido tomar una decisión en cuanto a poderle darle liquidez al sector productor. Lo primero que debe hacer el gobierno, una vez que ha pasado la emergencia, que se ha podido controlar un poco el coronavirus, pues es soltar algunos sectores de actividad económica, porque si no hay trabajo, al no haber trabajo, no hay ingresos. Al no haber ingresos, pues obviamente no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay consumo. Y si no hay consumo, no hay producción. Entonces es un círculo vicioso, es el círculo económico que va a causar, a mi criterio, si va a seguir esta cuarentena, no sé hasta cuándo, y no sueltan los sectores productores, la epidemia va a ser la epidemia de la pobreza, va a ser la epidemia de la falta de plata. La gente tiene que obligatoriamente trabajar para poder producir los ingresos que requieren para satisfacer sus necesidades. Entonces, el gobierno debería ir soltando los sectores productores, las panaderías, los restaurantes, las peluquerías, etcétera. El comercio, la manufactura, que ya la soltó hace 15 días, lo mismo la construcción, pero darle un poquito más de impulso a eso, porque si nosotros seguimos en cuarentena, el problema va a ser más grande. No va a ser un problema de salud, sino un problema de pobreza. En primer lugar, eso. En segundo lugar,
para que los bancos sí funcionen, el gobierno debía, en primer lugar, al sector productor colombiano que tiene créditos vigentes en este momento con el sector bancario, condonarles, no aplazarles las deudas, no perdonárselas no aplazárselas por 90 o por 120 días, condonarle los intereses y condonarle el pago de las cuotas hasta que no dure esta emergencia, porque es que la gente, los señores productores, los empresarios de este país, no están abriendo las puertas de sus empresas, de sus industrias, de sus negocios, de sus comercios, por lo tanto no están produciendo para pagar los créditos. Entonces, no debían aplazarle por 90 o 120 días las cuotas y los intereses, es condonarle los intereses y condonarle las cuotas, como hicieron en muchos países del mundo. En Italia hicieron eso, en Alemania hicieron eso, en Costa Rica hicieron eso, en Argentina hicieron eso. No van a pagar cuotas mientras que dura la emergencia. Eso es lo que debe hacer. Y entre otras cosas, Paco, porque es que hace algunos años, y usted recuerda, todos los colombianos colaboramos con el sector bancario. Yo en ese entonces estaba en la superintendencia bancaria. Colaboramos para que cuando tuvo una crisis el sector bancario, nosotros, todos los colombianos, colaboramos con un impuesto que se llama el 4 por mil para financiar al sector bancario que estaba en crisis. ¿Eso viene desde el gobierno de Gaviria? Para que se sacrifique un poquito el sector bancario y que nos dé la mano ante esta emergencia, ya que solamente el año pasado se ganaron 14 billones de pesos. 14 billones de pesos ganó el sector bancario el año pasado. Entonces, que se sacrifiquen ahora que estamos en una emergencia, así como todos los colombianos nos sacrificamos por ellos cuando ellos tuvieron su crisis y nosotros, es más, el 4 por mil, que fue un impuesto que se iba a quedar por un tiempito nomás, desde ese entonces, ya hace más de 10 años, todavía existe ese famoso impuesto del 4 por mil. Entonces, tampoco es un gran sacrificio para los bancos, porque es que los bancos en los últimos 5 años han venido ganando muchísima plata. Entonces es hora que los bancos colaboren con el país, permitiéndole que parte de los créditos que ya otorgaron les condonen la deuda, que eso le da liquidez y le da caja al sector productor, y de otra parte que otorguen rápidamente los créditos, que para eso el gobierno no solamente le descuenta la plata de Bancoldes, sino que le da el 80% de garantías a través del fondo de garantía. Bien, mejor dicho, para reactivar de pronto nuestra economía, pues obviamente que lo mejor que se puede hacer es que se mueva, digamos, ojalá un poco menos las importaciones, que se mueva toda la industria, la economía, la parte agropecuaria, todo esto se mueva acá. Y en ese tenor de ideas de lo que usted plantea, también estarían la vivienda de la gente que está pagando cuotas y los arriendos. Mire que hoy en día a muchos arriendos, por lo menos aquí en Duitama, en Innovo, están entregando los locales, porque son locales por lo menos en el centro de Duitama, en el marco de la Plaza de los Libertadores, hay locales que cuestan 15 millones, 18 millones, entonces sin trabajo, pues ¿qué? Pues entregarlos. En esa tónica igual. Pero Paco, es que yo lo que te digo es lo siguiente, es que yo pienso que tiempo de cuarentena ya tenemos bastante. Yo creo que ya nosotros hemos fortalecido en lo que el país puede fortalecer el sector salud. Yo creo que se ha controlado el problema de la expansión del virus. Se ha fortalecido el sector salud.
eso está bien, porque hay que, vuelvo y repito, priorizar la vida, pero no podemos exagerar con las cuarentenas, porque lo importante es poner a producir la economía, porque si no hay trabajo, si no se pueden pagar los arriendos, si no hay trabajo, no hay salarios, si no hay salarios, no hay dinero, si no hay dinero, no se pueden satisfacer las necesidades, si no hay consumo, pues no hay producción. Entonces vamos a llegar a una situación que yo diría mucho más delicada es decir, el remedio sale más costoso que la misma enfermedad. Entonces, nosotros no podemos seguir con cuarentena. Yo creo que deben soltar los sectores, las autoridades deben dejar que la gente vaya a sus trabajos, porque la base de la economía, lo importante del desarrollo de un país, el desarrollo de una economía es el trabajo. Si no hay trabajo, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay ahorro. Y si no hay ahorro, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay producción. Y si no hay producción, no hay empleo. Entonces, así como se tiene que hacer un sacrificio en algunos sectores, por ejemplo, en el caso del sector bancario, así como nosotros le ayudamos, como decía anteriormente, en la época de su crisis, con el 4 por mil, que de esto lo pagaron todos los colombianos, el 4 por mil lo pagó todos los colombianos, por lo menos los que estábamos vinculados al sector financiero, porque cualquier operación de entrada o salida de dinero a los bancos había que dejar el 4 por mil allí para financiar al sector financiero. Ahora que nos ayuden los bancos, condonando, no aplazando, no dando tiempos de gracia, no disminuyendo condonando los intereses y condonando las cuotas mientras que pase la emergencia y no le pasa nada al sector financiero. El año pasado, vuelvo y repito, se ganaron 13 billones de pesos el sector financiero. En un año se ganaron 13 billones de pesos. Fue el sector productivo, fue el sector de servicios de la economía colombiana que más plata ganó. Y segundo, pues acabar las famosas cuarentenas, porque a punta de cuarentenas vamos a acabar con la economía, y ahí sí que tenemos un coronavirus económico gravísimo, y va a ser muy difícil que se recupere la economía colombiana, por lo menos en 2 años. Claro, ahorita nosotros estamos subiendo al 3.2, me parece que se está subiendo la economía. Ahorita está por debajo del 2. Señor. Este mes no ha salido el del mes de abril, pero el del mes de abril el crecimiento de la economía de Colombia está por debajo, está por lo menos a menos 3%. Imagínese. Abril, que ya fue mes de coronavirus. Ahora, ¿cómo será el de mayo? Yo creo que el gobierno debe dejar abrir la economía, debe dejar. Ahora, vuelvo y lo repito, ya es problema de las autoridades que, de acuerdo a la situación de cada municipio, de cada departamento, de cada municipio, ir manejando su región, ir manejando su departamento o su municipio. Por ejemplo, aquí en Boyacá hay 90 de los 124 municipios que tienen el departamento, parece que hay más de 100 municipios que no tienen coronavirus. Se debería, no sé, a través de las provincias o a través de aquellos municipios que no tienen coronavirus, dejar transitar los buses, dejar transitar el transporte, dejar abrir las tiendas, dejar abrir, porque, por ejemplo, ¿qué hacen las empresas de confecciones produciendo camisas o produciendo pantalones o produciendo textiles? Si no está abierto el comercio, si no se deja abrir el comercio, pues evidentemente, ¿para qué producen? Para llenarse de inventario. Entonces, tiene que ser una cosa equilibrada, tiene que ser una cosa programada a fin de que se abra. Yo diría, vuelvo y repito, que para mí es importantísimo que ya tenemos tiempo de cuarentenas, ya el tiempo de cuarentena ya
ya pasó, ya nos sacrificamos más de 60, más de 70 días. Hay que abrir la economía, porque si no abrimos la economía vamos a tener un problema muchísimo más grave. Mire, de todas maneras, el presidente de la República, Iván Márquez, ha abierto la posibilidad de la manufactura, de las industrias, ha abierto de las construcciones, todo eso, empezar las obras viales, inclusive todo eso, pero entonces los alcaldes les da como miedo y resulta que le ponen obviamente todas las trabas, por lo menos en Duitama deberían de abrir ya el comercio y yo con todo lo que se le ha dicho a la gente, cuidarse uno mismo es el que tiene que hacer ese cuidado. Por ejemplo, en Noruega, en Suecia, en toda esta parte, la gente no le paró bolas al coronavirus, sino que siguieron su vida normalmente y otros países, Finlandia, Nueva Zelanda, en fin, y uno se da cuenta que parece que nosotros le cogimos mucho miedo y le tenemos pánico al coronavirus cuando podemos hacer nuestras actividades y salir adelante, como lo dice usted, recuperar la economía y recuperar los trabajos, porque es que, por ejemplo, aquí en Tama, si no abrimos el transporte y en Boyacá en general, como usted dice, hay más de 80 municipios que no tienen el COVID, de los 123 municipios de Boyacá, entonces sencillamente hay que abrir esas compuertas y empezar a trabajar con todas las medidas de seguridad y que las empresas, los trabajadores se tomen esas medidas, porque nosotros apenas tenemos unos 7 casos y esos casos están controlados. Tendrán que salir más porque vamos a convivir con el virus todo este año hasta que no salga el medicamento o la vacuna o lo que sea, pero hay que empezar a trabajar. Lo que usted dice es verídicamente cierto y si no va a haber una hambruna, porque aquí hay gente que ya está saliendo y no les importa salir, sencillamente así le hagan el comparendo, que no hay plata para pagar una comida menos un comparendo. Pues es obvio, Paco, es que ahí es donde se comienza a desarrollar la indisciplina social. Ahí tiene que haber un autocontrol por parte de nosotros. Nosotros tenemos que tomar todas las seguridades que las autoridades han dicho para precisamente no contagiarnos con el virus, como el tapabocas, como lavarnos las manos, como el distanciamiento entre las personas de los 2 metros, etcétera, etcétera. Eso ya es cuestión de las personas. Las personas deben tener un autocontrol. Eso no se puede hacer a través de cuarentenas. Nosotros no podemos seguir con las cuarentenas permanentes. Eso es imposible, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que aprender a vivir con el virus. El problema de la vacuna se va a demostrar por lo menos este año en sacar la vacuna y después en implementarla. Esto es una cuestión de tiempo, eso es una cuestión que sea ya. Por lo tanto, los gobernadores y los alcaldes, lo mismo que el señor presidente y sus ministros, deben ser muy imaginativos para poder establecer una serie de mecanismos que permitan, para mí lo más importante es abrir la economía. Hay que fortalecer el estamento de salud, los hospitales, las clínicas. Hay que hacer mayor volumen de pruebas contra el coronavirus. Hay que tener toda esa cantidad de vestimentas de bioseguridad. Sí, todo eso es absolutamente cierto. Pero lo que debe ser consecuente es que a las personas ya las deben dejar trabajar. Debe abrirse la economía, porque si no se abre la economía, repito, el problema va a ser muchísimo más grande. Los alcaldes, por ejemplo, y los gobernadores, deberían ellos unirse en algunos departamentos o algunos municipios a través de las provincias, a través de los acuerdos, yo no sé, para tratar ellos mismos
de poder abrir sus propios municipios si no tienen coronavirus, con las debidas, obviamente, seguridades de salud. Pero como digo, también hay una cuestión pedagógica que también depende mucho de los alcaldes, de insinuarles a su gente qué deben tener para no contagiarse, de poder darle los tapabocas, de poder ponernos en dispensarios para lavarse las manos en determinados sitios, etcétera, etcétera. Porque la acción del mandatario local, llámese gobernador o alcalde, también es importante para poder reactivar su región. Y es una responsabilidad de los mandatarios locales que su región no se muera, que su región está activa, que su región esté trabajando, porque si no trabaja, se muere la región. Y el más perjudicado de todo, pues es el propio municipio, el propio departamento. ¿Por qué Antioquia ha podido desarrollar una actividad igual que nos pasó a todos los colombianos, tan eficiente, y no lo hayan podido hacer, por ejemplo, en el Valle del Cauca o en Bogotá? Es decir, es que aquí hay una indisciplina social que es bueno que los mandatarios locales la encuadren para precisamente tratar de que su municipio o su departamento se active. Porque después, en el caso particular de nosotros los boyacenses, después de que nos quitaron las dos únicas industrias grandes que teníamos nosotros, que era la de cementos y que era la del hierro, en las coracerías Paz del Río, pues nos quedó el turismo. Aquí Paipa está perfectamente muerto. Villa de Leyva se acabó, Nopsa se acabó, Monguí se acabó, Ráquira se acabó. La única industria de servicios que tenemos en Boyacá, que es el turismo, está perfectamente acabada. Y como vamos, el último sector de actividad económica que se va a abrir en el país va a ser el turismo. La cuestión hotelera aquí en Paipa está perfectamente acabada. Está perfectamente acabada. Los restaurantes, los hoteles, las hospederías, etcétera. En Villa de Leyva no se mueve ni un mosco. Entonces, figúrese si la responsabilidad de los gobernadores y de los alcaldes es tratar de insinuarle al gobierno nacional o tratar de plantearle al gobierno nacional unos planes para poder activar su región, porque si no, se mueren las regiones. En el caso de Boyacá, por la falta de turismo, Boyacá va a sufrir muchísimo. Así está Cartagena, así está San Andrés, así están todos esos sitios turísticos de la costa, en fin. Y obviamente aquí Boyacá, que recibía mucho turista de la capital de la República y venido de afuera, ¿no? De todas maneras, yo quiero preguntarle igualmente, por ejemplo, Bancoldes no puede también trasladarle esos recursos al Instituto Financiero de Boyacá, por ejemplo, en el caso, para poderle prestar a los campesinos o únicamente le presta esa a los municipios, el Infiboy, usted que conoce, trabajó y fue gerente del Infiboy. Claro que es que, mire, es que eso precisamente necesita saber qué tiene uno para saber cómo utilizarlo. Por ejemplo, los INFIs, o sea, los institutos financieros que tienen muchos departamentos y que tienen muchas ciudades, porque no solamente los INFIs son de departamentos, sino también de ciudades. Hay Infimanizales, Infipereira, está IDEA en Antioquia, el Instituto de Desarrollo de Antioquia, que es mucho más grande que cualquier banco en Antioquia. Está el Instituto Financiero de Boyacá, el Infiboy. Esos son entidades financieras que se pueden utilizar para canalizar recursos hacia las personas naturales, hacia los empresarios, personas naturales o jurídicas que requieren liquidez precisamente para pagar sus nóminas, para defender los contratos de trabajo. Yo no sé por qué no los ha utilizado el gobierno. Los INFIs son entidades financieras legalmente establecidas bajo el estatuto financiero, vigiladas por el gobierno nacional, que manejan los recursos de liquidez de los departamentos y de las ciudades.
esos institutos, como el Instituto Financiero de Boyacá, se debían utilizar como herramientas, como elemento financiero, para que en lugar de utilizar al Banco de Bogotá, al Banco de Colombia, o, o a la vivienda o al que sea, pues se utilicen las mismas herramientas que el Estado tiene para canalizar los recursos de Bancoldes o la liquidez que el gobierno quiere dar para solucionar los problemas a través de los INFIs. Los INFIs serían unas buenas herramientas para poder canalizar esos recursos, pero hasta ahora no los han utilizado. Hace poco me preguntaron a mí en la radio que si se podían utilizar. Claro que sí, son entidades financieras, son susceptibles de redescuento también como cualquier banco, pero además son públicas, son como el Banco Agrario, porque son del gobierno departamental o del gobierno municipal, es decir, son del Estado, no son privadas. Entonces podrían ser utilizadas para canalizar los recursos que se requieren dirigidos al sector productor. Pero ve usted que esa solicitud la debían de hacer los gobernadores entonces, o qué, o el Congreso de la República, o quién le dice al presidente que maneje eso. Además también ahí están las cooperativas, hay varias entidades cooperativas que son bien manejadas y que llevan 40, 50 años, unas cooperativas ya se han mantenido y manejan bien sus presupuestos y sus préstamos, toda esta cuestión, que la cooperativa ya no las maneja la financiera, sino otra entidad, ¿no? Las vigila la Superintendencia de Subsidio Familiar. Las cooperativas, lo que pasa es que aquí en Colombia desafortunadamente acabamos un sector social muy importante que era el sector de las cooperativas. Las cooperativas eran un sector fundamental para el ahorro y para el crédito de las personas, para la pequeña y mediana industria. Pero eso se acabó aquí, porque es que el neoliberalismo acabó con eso. El capitalismo abrumador acabó con todo. Aquí los bancos se tomaron todo. Los bancos cogieron las fiduciarias, los bancos cogieron las cooperativas, los bancos cogieron los fondos de empleados. Es decir, los bancos ahora son grupos financieros que manejan todo y no dejaron absolutamente nada. Si existiera en este momento el sector cooperativo, que está muy deprimido aquí en Colombia, fue muy importante en Colombia, y aquí en Boyacá también fue muy importante, pues hubiera sido un elemento básico para poder ayudarnos en esta emergencia que tenemos. Pero yo quiero decirle una cosa, Paco, los INFI es una decisión que puede tomar el alcalde donde exista el INFI, el Instituto Financiero, o la asamblea en el caso de que sea departamental. La asamblea puede legislar sobre eso y el gobierno nacional también a través de decretos del Ministerio de Hacienda, a través de decretos del gobierno nacional, puede darles esa función a los institutos financieros para que ellos manejen directamente como canales, como herramientas, para que irradien, para que canalicen los recursos de liquidez que necesitan. Por ejemplo, en el caso de Boyacá, sería muy importante que utilizaran al INFIDO y que se le ocurriera al señor gobernador utilizar el Instituto Financiero de Boyacá para poder irrigar créditos tanto a los campesinos como al sector turístico. Claro, sí, señor. De todas maneras, por ejemplo, aquí en Duitama está Norboy, que es una cooperativa que la maneja Iván Gaviria, que usted lo conoce. Está también como Ultrasan, están la cooperativa del Poder Judicial, están otras cooperativas que tienen sus establecimientos bien montados, que realmente están funcionando. Ahora hay Bancamía, está también otros bancos que se crearon en una época, los creó el presidente Uribe, el expresidente Uribe, y los creó con el fin de prestarle y acabar con el gota a gota, que esa es otra de las cuestiones que le está martillando duro a la gente, por lo menos en Duitama y en todo el departamento y en muchos otros departamentos. El gota a gota viene cobrando y ahora cobran es con revólver. No, claro, no, yo por eso te digo, no, hay cooperativas muy importantes. En Duitama hay cooperativas
y ahorro y crédito muy importantes, cooperativas de transportadores, cooperativas del Poder Judicial, del Juriscopo, no sé qué. Sí, Hay otros que son verdaderas entidades financieras y que facilitan de una mejor manera y con mayor rapidez el otorgamiento de créditos. Pero es que esas no las tienen los decretos de emergencia. Aquí solamente dijo Bancoldes y banca privada. La banca privada, por ejemplo, lo que pasó con Finagro, es que lo que pasó, lo está investigando ahora la Contraloría y lo está investigando la Procuraduría. Finagro le dieron la plata para que se lo dieran a los campesinos y el 92% de lo que le dieron lo colocaron en los grandes agricultores y el 8% en el total del campesinado colombiano. Eso me parece a mí es decir, me parece una cosa totalmente inapropiada, que financien a los que no necesitan la plata. Es que los que necesitan la plata, los que necesitan la liquidez, los que necesitan defender el trabajo, los que necesitan pagar las nóminas, es la pequeña y la mediana industria. La grande industria no requiere en este. Él puede resistir, la grande industria puede resistir, pero que no se nos vaya a ocurrir que la plata del sector financiero colombiano la vayan a destinar ahora a financiar a Avianca, además de que ya Avianca no es colombiana. sí, esa es otra situación en la cual muchos colombianos obviamente no estamos de acuerdo porque resulta que ya no sé si es brasilera o americana, de todas maneras la gente no está contenta con Es Financia una Avianca. holding americana. ¿Es que? Avianca es una holding americana, Avianca no es colombiana, Avianca no. Si al caso tiene muy poquitas acciones colombianas, pero a mí me parecería absolutamente pues espantoso, horroroso que el gobierno colombiano vaya a destinar en este momento. Sí, hay personas que trabajan en Avianca que son colombianos que necesitan, como necesitamos todo nuestro salario, defender nuestro trabajo, eso es cierto, pero es que Avianca tiene otras fuentes de financiación diferentes en el mundo. Tiene bancos internacionales que le pueden prestar, pero es que la pequeña y mediana industria colombiana no tiene quien le preste fuera de la banca privada colombiana. Luego, no nos dediquemos nosotros a financiar a las grandes empresas colombianas, sino más bien tratemos de defender donde está concentrado el gran volumen de trabajo colombiano, que están en la pequeña y en la mediana industria. La pequeña y mediana industria colombiana tiene el 75% del trabajo colombiano. Luego se debe dedicar todos los recursos, primero para dejarles abrir la economía, para dejar abrir los sectores de actividad económica para defender el trabajo. Y segundo, que si hay financiación, porque tiene que haber financiación, porque vienen unos años muy difíciles, pues que obliguen a los bancos, el gobierno lo puede hacer, obligando a los bancos a otorgar líneas de crédito de fomento a esas entidades con bajas tasas de interés. Lo que hizo el gobierno hoy, por ejemplo, con la educación, ha debido hacerlo desde el comienzo con el sector, con la pequeña y con la mediana industria colombiana. Bien, ¿cómo le parece, digamos, en esa proporción, ya que toca la educación, cómo le parece que, digamos, ese sector sí debería seguir, digamos, en la virtualidad, digamos, en las clases virtuales? Y obviamente, pues ahí está el teletrabajo, ¿no? Para digamos, mitigar un poco de pronto esta situación del coronavirus. Y porque es que ellos sí se van a aglomerar y no hay los espacios, porque hay salones que van hasta 30, 40 alumnos, ¿cómo los van a abrir? ¿Cómo los van a tener ese espacio de los 2 metros? Que ahora hay 1 metro de distancia y distancia en alumno. ¿Cómo le parece, digamos que ellos sí continúen en esa cuarentena? Y además, según el gobierno, ya han salido notas de que de pronto esto se alargará hasta el mes de junio. Pues es posible porque ya
por lo menos el semestre lectivo de los colegios y las universidades ya se terminó. Pero entonces hay que idearse, por ejemplo, la cuestión de las jornadas, ya no doble jornada, sino triple jornada. Yo no sé, es decir, es que el día hay que utilizarlo. Es decir, el día son 24 horas. Es decir, no sé, que la mitad de los alumnos de un colegio trabajen por la mañana y la otra mitad por la tarde. No sé, eso es lo que yo en principio pensaría. Pero de todas maneras, hoy el gobierno sacó unos decretos o va a sacar unos decretos precisamente dirigidos para dirigir subsidios a la educación universitaria y a la educación de los pequeños colegios, de los pequeños colegios de los niños. Eso, todo es problema, pero el problema más grave, Paco, el problema más grave y el problema que tiene que solucionar el Estado, vuelvo y repito, no pueden seguir con las cuarentenas, no pueden seguir sin el trabajo, hay que defender los contratos de trabajo, hay que defender a la pequeña y a la mediana industria. En eso tienen que colaborar los alcaldes, tienen que colaborar los gobernadores, ideándose, imaginándose una serie de proyectos y de planes, porque es que el problema no es que ahora termina la cuarentena del 25 de mayo, no, el problema va a seguir y nosotros tenemos que seguir y autocontrolándonos porque el problema del coronavirus no va a pasar el 25 de mayo ni va a pasar este año. Entonces tenemos que tratar de solucionar el problema de nuestra economía abriendo. Bueno, bien. Bueno, doctor Benjamín Herrera Espitia, yo le agradezco todo esto. De todas maneras, usted ha dado unos buenos consejos, sobre todo en la parte financiera, que me parece bien. Y ojalá los gobernantes, ojalá realmente las personas que estén interesadas, digamos, en todos estos recursos del Estado, pues entiendan y ojalá el Congreso de la República le insinúe al presidente de la República que utilice o baje a Bancoldes a primer piso y que haga los préstamos directamente, porque si la banca no ayuda, como usted lo dice, y se ganaron 14 billones de pesos en este año, y no ayudan a toda esta gente que ahorita necesita esa ayuda, que devuelvan de pronto esa ayuda que el pueblo colombiano les dio en su época, cuando hubo una crisis también en la parte financiera, ¿no? Estuvo muy bien, todo el pueblo colombiano le colaboró, ahora los sectores de actividad económica tienen que ayudarse entre ellos mismos, y eso puede hacerlo el gobierno puede convertir a Bancoldes y a Finagro en bancos de primer piso a través de un decretico así de chiquito, precisamente aprovechando la situación de emergencia que está viviendo el gobierno. Y que la decretó ojalá, el gobierno. mire, vea usted, eso es lo que se necesita. Entonces, de todas maneras, muy amable por haber estado aquí en el ente cívico y habernos dado una visión mejor. Y ojalá, yo sé que vamos a ver con los parlamentarios, en fin, con el Congreso, a ver si ellos ayudan a impulsar esa iniciativa, los mismos gobernadores, los mismos alcaldes que ayudan a impulsar esa iniciativa, de decirle al presidente de la República, a ver, por ejemplo, cómo podemos funcionar con Infiboy, con las cooperativas o con Bancoldes, que se vuelva un banco de primer piso. Entonces, muy gentil, muy amable, mi estimado doctor Benjamín Herrera. Con mucho gusto, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, doctor Benjamín Herrera, estimados televidentes. Se me olvidaba decirle, doctor Herrera, lo saluda Alfonso Sánchez. Buenas noches, doctor Benjamín, el mejor alcalde por elección popular. A nos salva Juan, buenas noches, doctor Herrera. Lola Espitia también le manda un saludo. Francis Mejía, Nancy Pérez, muy amables a ellos y a varias gente que también está ahí en el chat, muy gentil. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Muy amable. Gracias. Bueno, bien, estimados televidentes, pues muy amables por haber estado y ojalá alguien se tome la vocería de todo lo que se dijo aquí para que realmente, sobre todo los alcaldes, sobre todo el gobernador,
se tomen la vocería para que esos recursos lleguen directamente a quien los necesita realmente, porque la banca le pone todos los peros y además que les toca, porque ellos van a proteger esos dineros y esos dineros después llegarán a la banca traídos de Bancoldes. Entonces, estimados televidentes, muy amables, muy gentiles, y que mi Dios nos bendiga. Muy buenas noches. La tierra de la Virgen de Manare bendice la fértil tierra pasariforeña, con espectaculares paisajes, reserva de fauna y flora, folclor y llaneridad. Descubre Patria y Foro Casanare. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Rota Sugamursi, Rota Sugamursi.